Buenas noches a todos, soy el Storyteller y estoy aquí para ayudarles a quedarse dormidos con estas historias de terror de vacaciones. Así que antes de empezar, asegúrense de suscribirse al canal y darle me gusta al video. Me encantaría saber de dónde son y a qué hora están viendo esto, así que déjenlo en los comentarios. Cuando estén listos, pónganse cómodos y relájense. Solía pensar en las vacaciones como la forma más segura de escapar. Ahorras, planificas con antelación, eliges un lugar soleado y finges durante unos preciosos días que nada puede salir mal. Esa ilusión se hizo añicos el verano que cumplí 27 años. Marco y yo llevábamos juntos casi 4 años para entonces. Nos habíamos comprometido esa misma primavera. Nada extravagante, solo una simple proposición en una caminata, solo nosotros en las montañas. Decidimos que queríamos hacer un último viaje antes de que el estrés de la boda se apoderara de nosotros. Un lugar cálido, tranquilo y lejos de todo y de todos. Marco encontró Isla Sombra por accidente. Estaba navegando por un blog de viajes a las 2 de la mañana y me enseñó una foto de la isla. Ni siquiera parecía real. Arena blanca, agua turquesa, sin complejos turísticos a la vista. Apenas ha sido tocada, dijo. Una pequeña isla frente a la costa de Centroamérica. Lugareños amables, playas bonitas y no mucho más. Sonaba perfecto. Así que reservamos un pequeño Eco Lodge en el extremo este de la isla durante 10 días. Sin aire acondicionado, sin Wi-Fi, solo ventiladores de techo y mosquiteras. Acordamos alquilar un coche a un lugareño llamado Mateo, que regentaba una casa de huéspedes y un servicio de coches cerca del aeropuerto. Todo parecía romántico de una manera rústica y aislada. Los primeros días fueron lo que cabría esperar. Comimos curry de coco en cuencos de papel, hicimos snorkel en aguas tan claras que parecían filtradas y pasamos tardes perezosas con las ventanas abiertas, escuchando a los gecos hacer cric en las esquinas de la habitación. Al quinto día, decidimos explorar las carreteras menos conocidas de la isla. La dueña del albergue, una mujer canadiense jubilada llamada Agnes, mencionó una carretera costera que rodeaba el extremo oeste de la isla. Está un poco descuidada, pero es preciosa, dijo. Sin tráfico, solo selva y océano. Cojan la carretera que pasa por el antiguo ingenio azucarero. Hay un camino de tierra a la izquierda. Los lugareños la llaman la Ruta Fantasma o la Carretera Fantasma, pero no se preocupen, es solo un apodo. Me reí. ¿Por qué el nombre de fantasma?, le pregunté. Pero ella solo sonrió y le restó importancia. Viejas historias de la isla. Preparamos una bolsa con agua, bocadillos y protector solar, y salimos a última hora de la mañana. Llevaba un vestido de verano blanco y suelto y sandalias. Marco llevaba pantalones cortos y una camiseta gris. Hacía un calor abrasador, eso sí, y al cabo de unos pocos kilómetros la carretera pronto se convirtió en grava y luego en tierra. Avanzamos a trompicones entre altos tallos de caña de azúcar y árboles de mango caídos. Parecía que éramos las únicas personas que quedaban en el mundo en ese lugar. Estoy un poco obsesionada con esto, dije, con las piernas apoyadas en el salpicadero. Marco me miró, sonriendo. Me siento como Indiana Jones, solo que, ya sabes, moreno y mal pagado. Ambos nos reímos. Solo no te estrelles, Dr. Jones, le dije, y él sonrió y me lanzó un beso. Condujimos así durante casi una hora, parando de vez en cuando para hacer fotos. Alrededor de la 1 de la tarde, el aire se empezó a espesar. El sol había subido directamente sobre nuestras cabezas y todo parecía ralentizarse.
Incluso las cigarras parecían más silenciosas. La carretera se estrechó, rodeada de maleza y plataneros inclinados, cuando notamos algo extraño. Al principio, pensé que era una roca, solo un bulto más adelante a la derecha, medio enterrado en la maleza. Pero a medida que nos acercábamos, vi que era la parte trasera de un coche. Solo la parte trasera sobresalía en ángulo hacia la carretera. Un trasto viejo, oxidado y destartalado, con una pintura azul descolorida y sin matrícula. La marca era irreconocible, pero definitivamente no era local. ¿Está abandonado?, pregunté, enderezándome. Marco redujo la velocidad. Parece que sí. Quizás alguien lo dejó. Miré a mi alrededor y no vi a nadie. No hay nadie aquí, ni edificios, ni siquiera huellas de neumáticos. Nos detuvimos unos metros detrás y Marco puso la marcha en punto muerto. «Espera aquí», dijo. «¿Por qué?» «No seas raro». «No lo soy. Solo quiero asegurarme de que está vacío. A veces la gente duerme en estas cosas. O peor, alguien podría estar herido». No me encantaba la idea, pero me quedé quieta. Él salió, protegiéndose los ojos del sol. Lo observé mientras se acercaba al coche, mirando lentamente a través de las ventanillas polvorientas. Le dio la vuelta al coche y luego se agachó para mirar debajo. Y de repente saltó hacia atrás, casi como si le hubiera dado una descarga eléctrica. Fue entonces cuando abrí mi puerta. «¡Marco!», grité. «¡Quédate ahí!», me gritó él de vuelta. «¿Qué? ¿Qué pasa?». No respondió de inmediato. En lugar de eso, se enderezó de nuevo, apoyando una mano en el techo para mantener el equilibrio, y miró debajo del coche de nuevo. Caminé hacia él, con mis sandalias crujiendo sobre la grava. «Isabela», dijo en voz baja y cortante, «por favor, vuelve al coche ahora». Pero ya estaba a su lado, con el corazón desbocado. «¿Qué es?». Me miró con los ojos muy abiertos, pero no dijo nada. Simplemente señaló debajo del coche. Me agaché para mirar, y ojalá no lo hubiera hecho. Había 2 hombres tumbados boca abajo debajo del coche. Ambos sostenían largos machetes. Uno tenía sangre manchada en la camisa, y entre ellos había un tercer hombre boca abajo, inmóvil. La sangre se acumulaba alrededor de su torso y su brazo estaba torcido detrás de su espalda. Muerto. Definitivamente estaba muerto. No podía respirar. Los 2 hombres debajo del coche nos miraron al mismo tiempo, lentamente, como si despertaran de una siesta. Sus rostros estaban inexpresivos, sin pánico, sin miedo, solo un aburrido reconocimiento como si fuéramos el cartero o alguien que esperaban eventualmente. Marco me agarró del brazo con fuerza, demasiada fuerza, y me tiró hacia atrás. «Entra en el coche ahora». Tropecé mientras me empujaba hacia el asiento del pasajero. Mi cerebro no se había puesto al día. Todavía estaba tratando de entender lo que había visto. Me di la vuelta una vez mientras subía, y fue entonces cuando vi a ambos hombres salir de debajo del coche, erguidos con los machetes todavía en sus manos. Uno de ellos comenzó a caminar hacia nosotros, y entonces Marco cerró la puerta de golpe, giró la llave de contacto y pisó el acelerador a fondo sin pensar. Los neumáticos patinaron en la tierra y el pequeño Suzuki coleó antes de encontrar tracción. Salimos disparados hacia adelante, desviándonos alrededor del coche azul y levantando una tormenta de polvo detrás de nosotros. Ninguno de los 2 dijo una palabra. El único sonido era el traqueteo del coche, el motor jadeando mientras Marco conducía como un demonio por la carretera. Sentía mi corazón como un tambor en mi pecho, y mi mente reproducía en replay la escena que acababa de ver. Me di la vuelta para mirar detrás de nosotros, y para mi alivio, nadie nos seguía. Condujimos hasta que vimos una choza con un viejo letrero de Coca-Cola y un hombre sentado en el porche. Marco se detuvo y bajó la ventanilla, gritando en español que necesitábamos ayuda.
El hombre se levantó lentamente, caminando hacia el coche, y nos preguntó algo a cambio. No hablo bien español, pero entendí lo suficiente como para comprender algo. «¿Qué pasó?», dijo él. Marco se lo contó todo con cuidado, tratando de hacerse entender. El hombre no pareció sorprendido, solo cauteloso. Señaló por el camino hacia el este, donde había una pequeña comisaría de policía cerca de la costa. Fuimos directamente allí. La comisaría tenía un ventilador que funcionaba y 2 agentes uniformados. Cuando explicamos lo que vimos, el agente más joven asintió solemnemente. El mayor intercambió una mirada con él y luego pidió la ubicación de nuevo. Marco la marcó en un mapa de papel usando el ingenio azucarero como referencia. Nos dijeron que volviéramos a nuestro alojamiento y que no volviéramos por esa carretera. Ellos se encargarían. Eso fue todo. Sin informe, sin declaraciones tomadas, sin seguimiento. De vuelta en el albergue, hicimos las maletas esa noche. Agnes no preguntó por qué. Debíamos parecer atormentados. Simplemente nos ayudó a reservar un ferry para salir de la isla a la mañana siguiente. Nunca volvimos a saber nada, ni noticias, ni llamadas, ni una sola actualización de la policía, incluso cuando intentamos enviarles un correo electrónico una semana después. El asesinato, los hombres, los machetes, nada de eso apareció nunca en los titulares. Fue como si no hubiera sucedido en absoluto. Marco no habla de ello. Tiró la ropa que llevaba ese día y ni siquiera guarda fotos de ese viaje. En cuanto a mí, ya no me siento la misma persona. Algo cambió en mí cuando vi esos ojos debajo de ese coche. Esa mirada tranquila de «no deberías estar aquí». Esa sangre, ese hombre muerto entre ellos. Solo éramos turistas de paso. Pero algunas carreteras no perdonan a los intrusos, y algunas islas no quieren ser vistas. Tenía 17 años el verano en que mi madre decidió que pasaríamos un fin de semana con la abuela en su casa cerca de Pine Ridge, una pequeña zona boscosa en algún lugar profundo del tramo norte de New Hampshire. Ella vivía sola en una propiedad privada de 10 acres escondida a lo largo de un camino sin pavimentar, del tipo que no encontrarías a menos que lo estuvieras buscando. Sin vecinos cercanos, sin cobertura de teléfono móvil y con una sola vía de entrada o salida. No eran exactamente unas vacaciones, pero era lo más parecido que habíamos tenido a unas. Mis padres habían planeado un raro viaje de fin de semana solo para ellos dos. Algo sobre reavivar el romance, creo. Como no confiaban en que mi hermano menor, Alex, de 14 años, y Ben, de 11, y yo nos quedáramos solos en casa, decidieron que lo mejor era enviarnos a casa de la abuela. Ella tenía electricidad, un teléfono fijo, un pequeño estanque en la parte de atrás y suficientes ardillas para mantener a mis hermanos entretenidos durante horas. Su casa no era lujosa, solo una amplia casa de estilo rancho con revestimiento de vinilo, 2 dormitorios y un edificio rojo de Morton en la parte trasera que usaba como almacén para herramientas de jardinería y muebles viejos. La abuela Eleanor tenía más de 80 años, pero todavía se movía como una mujer 20 años más joven. Era aguda, directa y un poco paranoica, siempre revisando las cerraduras y murmurando cosas como «Hay demasiados vagabundos en las carreteras secundarias en estos días». Su difunto esposo, mi abuelo Arthur, construyó el lugar él mismo a principios de los años 70 y ella nunca lo abandonó después de su muerte. El viernes que llegamos, el aire olía a pino y a tierra seca. Había llovido la noche anterior y los bosques que rodeaban la casa bullían de vida. Grillos, ranas, el susurro del viento entre los árboles. Después de dejar nuestras bolsas de lona en la habitación de invitados, corrimos por el patio jugando a la mancha hasta que sudamos y entramos a tomar té dulce y sándwiches de jamón.
La tarde fue tranquila. Jugamos al baloncesto en la media cancha que el abuelo había instalado décadas atrás. El tablero estaba un poco inclinado, pero era lo suficientemente sólido como para lanzar a canasta hasta que el sol se ocultó detrás de las copas de los árboles. Recuerdo lo anaranjado que se veía el cielo esa noche, como si hubiera sido espolvoreado con cobre. Uno de esos momentos extrañamente pacíficos que no sabes que vas a recordar hasta mucho después de que se ha ido. En la cena, la abuela hizo pastel de pollo y tarta de melocotón. Ben fue a por un segundo plato antes de que nadie más hubiera tocado su comida. «Me vas a dejar sin nada en casa, muchacho», dijo la abuela, dándole un golpecito en el plato con una sonrisa. «Estoy creciendo», respondió Ben con la boca llena. Nos reímos. Todo era normal. Después de cenar, subí al desván donde la abuela guardaba una vieja televisión y nuestra GameCube favorita. Alex me siguió. Jugamos a Super Smash Bros. Durante quizás una hora, cuando la abuela me llamó. «Damian, baja un segundo». Pensé que tal vez necesitaba ayuda para cerrar, o que había olvidado dónde había puesto sus gafas de nuevo. En lugar de eso, me encontró al final de las escaleras, señalando por la ventana del comedor con una extraña expresión en su rostro. «Dejasteis la puerta del Morton abierta», dijo. Fruncí el ceño. «Ni siquiera entramos allí». «Bueno, la luz está encendida y la puerta está abierta de par en par. Ve a ver». Me acerqué a la ventana. Efectivamente, la puerta lateral del edificio Morton estaba abierta, balanceándose ligeramente con la brisa. La bombilla que había encima zumbaba, proyectando un débil cono de luz amarilla. «¡Ven!», llamé escaleras arriba. «¿Entraste en el Morton hoy?». «No», respondió. Miré a la abuela. «¿Estás segura de que no la abriste?». «Por supuesto que estoy segura». «¿Por qué lo haría?». Un escalofrío me recorrió el pecho. «¿Crees que alguien ha entrado?». Ahora parecía nerviosa, su mano revoloteaba hacia su garganta. «Espero que no. Iré a comprobarlo», dije, dirigiéndome a la puerta principal. «Espera», espetó ella. «No salgas solo. Gritaré si hay alguien dentro». «No, Damian, no lo hagas». Se interpuso entre la puerta y yo, tirando de mi muñeca. Sus ojos estaban muy abiertos y brillantes, reflejando la luz del porche. «Por favor, no lo hagas». Su reacción me desconcertó. La abuela no era dramática, era práctica, así que su voz temblorosa me tocó la fibra sensible. Vale, dije lentamente. «Llamaremos a la policía». Ella asintió, alcanzando el teléfono fijo mientras yo vigilaba desde la ventana. El edificio Morton parecía un cobertizo cualquiera, pero de repente se sentía amenazador. Mientras la abuela explicaba temblorosamente la situación al operador, vi algo, o más bien a alguien, justo fuera de los escalones del porche. Un hombre simplemente de pie, sin sonido, sin movimiento, simplemente de pie. Llevaba una sudadera oscura con la capucha puesta, las manos colgando a los costados. No podía verle la cara, estaba demasiado en la sombra. Me quedé helado e instintivamente susurré: «Joder». «¿Qué? ¿Qué pasa?», preguntó la abuela, elevando un poco su voz. «Hay un tipo justo en los escalones del porche, simplemente de pie». Ella dejó caer el teléfono, se inclinó sobre mí y jadeó. «Oh, Dios mío, oh, Dios mío». Volvió a coger el teléfono, con la voz frenética ahora. «Está aquí. Está de pie en el porche. Por favor, que alguien venga». Mis manos se cerraron en puños. Debería salir. «¡No!», gritó, agarrándome del brazo. «Damian, no te atrevas». «Solo está ahí de pie, abuela. Ni siquiera intenta entrar». «No me importa. Podría estar loco, o drogado, o armado. No vas a salir». Se aferró con todas sus fuerzas.
sus dedos clavándose en mi muñeca. Cedí. Esperamos. Pareció una eternidad. Entonces, sin previo aviso, el hombre se dio la vuelta y caminó lentamente por el costado de la casa, como hacia la parte de atrás. «Mierda. Se está yendo por detrás», dije, y todos corrimos por la casa, mirando por cada ventana que daba a la parte trasera. Lo seguimos con la mirada hasta que lo perdimos. Se desvaneció entre los árboles. Para cuando llegó el sheriff, un hombre alto y cansado llamado agente Miller, no teníamos nada concreto que mostrarle. ¿No le vieron la cara?, preguntó Miller tomando notas. No, admití. Se quedó en la sombra, no intentó entrar, no que viéramos. Revisó el edificio Morton, no faltaba nada, nada obviamente alterado, solo la puerta entreabierta. Podría haber estado de paso, dijo, o simplemente un vagabundo esperando refugio. Eso es lo que me asusta, dijo la abuela. Patrullaremos la zona esta noche, pero lo más probable es que ya se haya ido. Eso no nos hizo sentir mejor. Miller se fue alrededor de las 10:15 de la noche. La abuela insistió en que dormiría abajo en el estudio, cerca de las puertas. Vosotros quedaos arriba, dijo. Dejaré las luces encendidas. No discutimos. De vuelta arriba, intentamos perdernos en la GameCube. Ben seguía preguntando, ¿y si vuelve? Y Alex le hacía callar. A las 11:30 de la noche, un grito rasgó la casa. ¡Damian!, era la abuela. Bajamos corriendo las escaleras, con el corazón en un puño. Estaba de pie cerca del sofá del estudio, señalando hacia la pequeña oficina de al lado. «¿Está ahí dentro?» Lo vi. ¿Qué? Estaba tumbada, y vi la puerta abrirse con un crujido, y él entró. Lo juro. Sin pensar, corrí a la oficina y cerré la puerta de golpe. Alex y Ben corrieron detrás de mí y ayudaron a empujar una estantería contra ella. La casa quedó en silencio. La abuela volvió a llamar a la policía, con las manos temblando. Cuando el agente Miller regresó, esta vez más rápido, abrió la puerta de la oficina con su pistola desenfundada. Allí, tumbado tranquilamente en el sofá, estaba el mismo hombre, la misma sudadera, la misma quietud. No se resistió, solo levantó la vista y dijo, «No quería estar fuera esta noche. Demasiado frío». Había entrado por la ventana del estudio. Se la habían dejado abierta. Nunca nos amenazó, nunca gritó, solo se metió a escondidas. Miller lo esposó y se lo llevó. Más tarde descubrimos que no tenía armas, ni identificación, ni antecedentes penales en el sistema. Solo un nombre, Daniel Vance, y algunos antecedentes menores por allanamiento de morada. Probablemente un transeúnte, quizás enfermo mental. Eso no hizo más fácil olvidar lo que pasó. Durante semanas, la abuela se negó a dormir sola. Hizo instalar cerrojos en todas las ventanas, incluso en las del segundo piso. Mis padres le ofrecieron que se mudara con nosotros, pero ella se negó. Dijo que si alguien volvía a intentar algo así, estaría preparada. Todavía pienso en esa noche. No por lo que pasó, sino por lo que casi pasó. Porque a veces el verdadero horror no es la violencia o la muerte, es el silencio. Es un hombre de pie en tu porche sin decir nada, solo esperando, observando y sabiendo que entró de todos modos. Nunca me gustó conducir de noche, especialmente con mi familia en el coche, pero el dinero escaseaba y cada dólar ahorrado contaba. Estábamos en el segundo día de nuestro viaje por carretera desde Columbus, Ohio, a Myrtle Beach, Carolina del Sur. Mi esposa Sarah, nuestro hijo Liam, que acababa de cumplir 12 años, nuestra hija Chloe, de 7, y yo, Mark. El plan era hacer el viaje en 2 partes, parando a pasar la noche a mitad de camino.
Pero después de gastar más de lo esperado en comida y gasolina el primer día, decidí que seguiríamos adelante y llegaríamos a la playa por la mañana. Eso nos ahorraría la factura de un hotel y llevaría a los niños a la costa un día antes. Eran alrededor de las 11:30 de la noche cuando cruzamos a Carolina del Sur. Acabábamos de pasar el centro de bienvenida y los niños finalmente estaban dormidos en la parte de atrás. Sara estaba cabeceando en el asiento del pasajero con la capucha de su sudadera puesta sobre la cabeza. El zumbido de la carretera era el único sonido que me hacía compañía. La autopista estaba tranquila, tan tranquila que era casi espeluznante. No había coches delante ni detrás. Solo largos tramos de oscuridad rotos por el ritmo de la ocasional señal verde o marcador reflectante. Estábamos a unos 40 minutos de la costa cuando lo vi. 2 luces rojas intermitentes bajas en el suelo. No del tipo que se encuentra en un coche de policía. Estas eran más pequeñas, como bengalas de carretera o balizas de SOS. Instintivamente quité el pie del acelerador. A medida que nos acercábamos, me di cuenta de que flanqueaban un coche de color oscuro aparcado en diagonal a lo largo de la autopista de 2 carriles. 2 conos naranjas estaban a su lado, colocados con deliberada precisión. Toda la escena gritaba: «Montaje». Reduje la velocidad hasta casi detenerme. «¿Qué demonios?», murmuré. Sara se revolvió. «¿Qué está pasando?», murmuró, frotándose los ojos. «Hay algo en la carretera», dije, mis manos apretando el volante. Cuando los haces de mis faros barrieron el coche, 2 figuras aparecieron por detrás, encapuchadas, caminando lentamente hacia nosotros. Hombres, jóvenes. Uno de ellos levantó la mano en lo que podría haber sido un saludo o una señal para detenerse. Bajé la ventanilla 1 pulgada mientras se acercaba por mi lado. Se inclinó cerca. Vi el brillo de algo metálico alrededor de su cuello. Una cadena, y olía a cigarrillos y sudor. «¿Estás bien, hombre?», le pregunté con cautela. «Sí», dijo. «Abre la puerta un momento. Necesito preguntarte algo». Esa frase no me sonó bien. Algo en la forma en que lo dijo. Demasiado casual, también. Mi pulso empezó a acelerarse. Miré por el espejo lateral. El otro tipo ahora estaba dando la vuelta hacia el lado del pasajero. «No», dije con firmeza, subiendo la ventanilla. Fue entonces cuando vi al tipo de mi lado meter la mano en el bolsillo de su sudadera. «A la mierda con esto». Puse el coche en marcha atrás y giré el volante. Los neumáticos chirriaron. Sara gritó: «Mark, ¿qué estás haciendo?». «No están varados», dije, volviendo a poner el coche en marcha hacia adelante. «Es una trampa». Apunté directamente al borde del bloqueo improvisado, rezando para no reventar un neumático. Golpeamos un cono. Una de las luces rojas explotó bajo la rueda, y apenas esquivé su coche mientras aceleraba para pasar. Sara se dio la vuelta en su asiento. ¿Quiénes eran? ¿Qué demonios está pasando? Revisé el espejo. No había faros. Exhalé, tratando de calmar la adrenalina que recorría mis venas. «No lo sé», dije, «pero nos vamos de aquí». Durante unos 30 segundos, la carretera detrás de nosotros permaneció vacía. Luego, faros, un par, más cerca, acercándose. «Mark». La voz de Sara temblaba. «¿Son ellos?». No respondí. No era necesario. Se estaban acercando rápidamente. «¿Nos están persiguiendo?». La voz de Liam, somnolienta y asustada, vino desde atrás. «Que nadie se mueva», dije, mi voz baja, tranquila solo en la superficie. El coche detrás de nosotros empezó a encender y apagar las luces. Mi pie presionó más fuerte el acelerador. Ya iba a 80, y entonces... ¡pop! El coche tembló. Perdí el control por una fracción de segundo,
desviándome ligeramente hacia la banda sonora. «¿Qué fue eso?», gritó Sara. «No lo sé. Creo que le dieron a un neumático». Pop. Otro. La dirección se ablandó como si el coche estuviera arrastrando algo. No íbamos a llegar muy lejos. Sara cogió su teléfono. «Voy a llamar al 911». «Bien», dije, luchando con el volante. «Mantén la calma». Los niños lloraban ahora. Chloe estaba acurrucada en su silla de auto, con las manos sobre las orejas. Liam gritaba preguntas que no podía responder. Mantuve el coche en movimiento a pesar del arrastre. Entonces, ¡bam! El coche de detrás nos embistió por detrás. Gritos, llantos. Sentí el peso de mi familia en cada respiración que tomaba. Mis manos estaban tan apretadas al volante que mis nudillos se pusieron blancos. «Por favor», suplicó Sara al teléfono. «Por favor, envíen ayuda. Estamos en la I-77 Sur, justo después de la salida 93. Hay gente persiguiéndonos. Tenemos niños. Están golpeando nuestro coche». Otro golpe por detrás. Y entonces, como un maldito milagro, vi el rojo y el azul. Un coche de policía se acercaba por detrás. Luces, sirenas, todo. En el momento en que los tipos de detrás lo vieron, giraron bruscamente a la derecha, directamente hacia una rampa de salida, y desaparecieron en la oscuridad. El policía los siguió sin dudarlo. Me detuve en el arcén, con el corazón todavía acelerado. «Estamos bien», dije. Mi voz se quebró. «Estamos bien ahora. Estamos a salvo». 15 minutos después, llegó otro coche patrulla junto con una grúa. Hablé con los oficiales mientras Sara abrazaba a los niños. Ambos neumáticos traseros habían sido pinchados. Balas de pequeño calibre, probablemente disparadas desde un silenciador, quizás incluso desde dentro de su coche. Estos tipos ya lo habían hecho antes. Y no estaban solos. Al parecer, se había denunciado un montaje similar la noche anterior. Una mujer sola se había encontrado con el bloqueo y había conseguido dar marcha atrás sin ser perseguida. Lo denunció, pero para cuando alguien llegó, el lugar estaba limpio. Ni coche, ni conos, ni luces. Nos dijeron que éramos los primeros a los que conseguían pillar en el acto. Los tipos habían pasado sus matrículas por las cámaras de tráfico a primera hora de la tarde, esperando el tipo de objetivo adecuado. Conductores nocturnos con vehículos familiares, presa fácil. Pasamos el resto de la noche en un Holiday Inn cerca de la frontera. Los planes de playa se pospusieron un día. Liam no durmió a menos que las luces estuvieran encendidas. Chloe se aferró a Sara toda la noche. No pude cerrar los ojos más de unos minutos sin despertarme sobresaltado con cada sonido que pasaba. Han pasado meses desde que ocurrió, y todavía no puedo conducir de noche sin mirar por el espejo retrovisor cada pocos segundos. No porque crea que van a volver, sino porque sé lo fácil que es que algo así ocurra. Una autopista tranquila, una familia intentando ahorrar unos cuantos dólares, una milla de más, y todo puede cambiar. Nunca solía ser el tipo de persona que miraba por encima del hombro. Cuando tenía 15 años, todavía tenía esa confianza a medio construir, del tipo que obtienes cuando tus padres te dejan deambular un poco más libremente por primera vez. Ese verano, la familia de mi mejor amiga Chloe me invitó a pasar una semana con ellos en el Caribe, en una ciudad turística llamada Isla Perdida. Era uno de esos lugares que parecían un fondo de escritorio. Agua turquesa clara, enormes puestas de sol rosadas, y ese aire húmedo que hacía que cada foto pareciera cálida y perfecta. La madre de Chloe, Isabela, era el tipo de mujer que usaba grandes gafas de sol y desprendía una energía tranquila y adinerada. Nos reservó en este exclusivo hotel
frente al mar llamado Coral Sands Resort. 2 camas queen, balcón con vistas, itinerario completo, masajes, cenas en crucero, snorkel, ese tipo de cosas. Todavía recuerdo cómo olía a protector solar, ron y sal. El hotel era precioso. Un vestíbulo al aire libre con ventiladores de techo girando lentamente, suelos de baldosas que hacían clic bajo tus sandalias, y un personal amable que saludaba a todo el mundo con un cantarín, buenas tardes, cada vez que pasabas. Me sentí mayor allí, no adulta pero casi. Nuestro tercer día, Chloe y yo nos apuntamos a hacernos tatuajes de henna. Había un pequeño puesto instalado en el patio sombreado junto al bar de la piscina. Una mujer local llamada Elena hacía el trabajo, y era buena. Delicados patrones de flores y enredaderas que se extendían por el dorso de nuestras manos. Se sentía como algo salido de un sueño. Estábamos sentadas en taburetes bajos, riéndonos de cómo hacía un poco de cosquillas cuando apareció el tipo. No dijo nada. Simplemente se quedó a unos metros de distancia, bebiendo de un vaso alto de algo naranja, con gafas de sol, vistiendo una camiseta de tirantes y chanclas, quizás a mediados de los 30. Bronceado, atlético como los socorristas. No estaba mirando directamente, pero tampoco dejaba de mirar. «Debe estar aburrido», susurró Chloe. «Quizás quiere un tatuaje». Bromeé, pero mi voz sonó extraña incluso para mí, un poco demasiado ligera. Elena debió notarlo también, porque le dijo algo en su acento isleño. Él solo sonrió y se fue hacia la terraza de la piscina. No volví a pensar en él. Realmente no. Mucha gente pasaba por el puesto de tatuajes. No era raro, pero desearía haber confiado más en mi instinto. Terminamos nuestros tatuajes alrededor de las 3:30 de la tarde, e Isabela nos dijo que volviéramos a la habitación para prepararnos para cenar en el restaurante italiano junto a la playa. Chloe quería comprar algo en la tienda de regalos, así que le dije que volvería sola y me daría una ducha. Había 2 formas de volver a nuestra habitación: por fuera, alrededor de la terraza de la piscina y subiendo por la escalera trasera, o por dentro, pasando por la fila de pequeñas boutiques y subiendo por el ascensor cerca del vestíbulo. La ruta interior era más fresca, menos concurrida, así que fue la que elegí. Me tomé mi tiempo caminando por delante de las tiendas. Había familias todavía en traje de baño mojado, turistas quemados por el sol buscando camisetas y un hombre alto tocando los tambores de acero en una esquina. Me detuve a observarlo un segundo antes de continuar hacia el ascensor. Y fue entonces cuando lo vi, el mismo hombre del puesto de tatuajes. Estaba de pie junto al ascensor, apoyado en la pared con las gafas de sol ahora metidas en el cuello de su camiseta de tirantes. Parecía casual, quizás demasiado casual. Dudé, pero no me miró. Simplemente miró su teléfono. Presioné el botón del ascensor. Sonó. Las puertas se abrieron y entré. Él también. Entró justo cuando las puertas comenzaban a cerrarse. Éramos las 2 únicas personas dentro. Me di la vuelta para presionar el botón del 6º piso. Nuestra habitación estaba al final del pasillo. En el momento en que lo pulsé, él hizo un gesto hacia el panel como diciendo, «Adelante», pero no presionó nada para sí mismo. Fue entonces cuando volvió la sensación. Ese vuelco en el estómago como si te saltaras un escalón. ¿Por qué no presionaría un piso? Traté de no mostrar nada en mi cara. Me volví hacia las puertas, fingiendo estar tranquila, pero podía sentirlo detrás de mí. No cerca, pero no lo suficientemente lejos. El ascensor se detuvo con un ding, y salí, con el corazón ya en la garganta. El pasillo estaba silencioso, vacío y bañado por la suave luz rosada del atardecer que entraba por las ventanas que daban al océano. No corrí, pero caminé rápido. Mis chanclas golpeaban las baldosas con demasiada fuerza. No miré hacia atrás
pero podía oír sus pasos detrás de los míos. Constantes, sin prisa, pero demasiado cerca. Mi habitación era la 643, la última a la derecha. En la 641 empecé a trotar. Fue entonces cuando lo oí acelerar. 2 pasos rápidos y luego una mano en mi muñeca. Grité. Instinto. Pánico puro. Torcí el brazo, pateé hacia atrás a ciegas, mi mano manchada de henna agitándose. Creo que le di en la espinilla o en la rodilla. Él maldijo, tropezó, me soltó por una fracción de segundo y corrí. Mis manos temblaban tanto que casi no acierto en la ranura de la tarjeta. La luz verde parpadeó justo a tiempo. Cerré la puerta de golpe detrás de mí y la cerré con doble llave. Me quedé allí respirando como si acabara de correr una milla. Congelada, no me moví hasta que Chloe regresó 15 minutos después. Isabela llamó a la seguridad del hotel. Subieron, tomaron una declaración, lo anotaron todo. Todavía temblaba cuando di la descripción. Altura, edad, camiseta sin mangas, vaso en la mano. El personal del hotel actuó rápidamente. Revisaron las grabaciones de seguridad, peinaron el vestíbulo y finalmente lo encontraron en el bar de la playa, observando a otro grupo de chicas más jóvenes. Lo detuvieron y más tarde descubrimos que no era un huésped. Se había colado desde la playa. Llamaron a la policía. No tenía identificación, ni llave de la habitación. Resulta que lo habían visto merodeando por el hotel durante 2 días. Una de las trabajadoras de la boutique recordó que hacía preguntas extrañas. Se lo llevaron esposado. Dijeron que ya había hecho esto antes, no solo aquí, en otros complejos turísticos, en otros lugares, siempre apuntando a chicas solas. Pasamos el resto del viaje principalmente en la habitación o con Isabela pegada a nuestro lado. No volví a acercarme sola a la playa. Apenas dormí. No fue una pesadilla. Era solo un tipo, solo un hotel, solo un segundo de caminar sola. Pienso en ese viaje cada vez que alguien dice, «Estás exagerando», porque no lo estaba. Reaccioné justo a tiempo y aprendí que el océano no es lo único que parece hermoso mientras esconde algo peligroso debajo. Nunca me gustaron mucho las vacaciones en la montaña. Soy más de playa. Dame calor, dame olas, quizás una cerveza y una silla de plástico en la arena. Ese es mi rollo. Pero mi esposa, Olivia, creció entre colinas y árboles de hoja perenne. Sus padres la llevaban de acampada todos los veranos. Cabañas de madera, largas caminatas, hogueras, todo el paquete. Así que cuando encontró este complejo turístico joya escondida entre los pinos a unas 4 horas al norte de nosotros, acepté. Un fin de semana largo en las montañas, solo nosotros, sin teléfonos, sin trabajo, sin vecinos. Sonaba bien en teoría. Salimos un viernes por la mañana conduciendo el viejo Subaru de Olivia por sinuosas carreteras forestales. El lugar se llamaba Willow Pines Lodge, un rústico complejo familiar que funcionaba desde la década de 1960. Lo habían actualizado aquí y allá, fontanería moderna, camas decentes, pero todo lo demás conservaba ese encanto vintage. Vimos fotos en línea, cabañas con techos con vigas de madera, chimeneas, pinos hasta donde alcanzaba la vista. Lo que realmente convenció a Olivia fue su paquete de fin de semana de escapada para parejas. Lo organizaban una vez cada pocos meses. Solo para adultos, sin niños, reservas limitadas. Olivia me leyó el itinerario de camino. Cenas gourmet, música en vivo, catas de vino junto a la chimenea, yoga al amanecer. No dije mucho. No quería arruinar su ambiente. Llegamos allí alrededor de las 3 de la tarde. El sol proyectaba líneas nítidas a través de las ramas. El estacionamiento estaba casi vacío, solo algunos otros autos.
El edificio principal del albergue parecía sacado de una postal. Contraventanas de madera, grandes puertas dobles, un porche envolvente con viejas mecedoras que crujían con el viento. Era el tipo de lugar que sería acogedor en una tormenta de nieve y espeluznante si estuvieras allí solo. La mujer de la recepción, Brenda, de unos 50 y tantos años, nos recibió con una enorme sonrisa. Nos entregó una bolsa de lona de marca con 2 botellas de agua de acero inoxidable, un mapa de senderos y un horario para el fin de semana. «Estáis en la cabaña 7, una de nuestras mejores», dijo con orgullo. «Cama king, terraza privada y hasta tenéis una pequeña estufa de leña si os apetece hacer fuego. Tampoco hay nadie en la cabaña 6 ahora, así que tenéis algo de privacidad». A Olivia le encantó eso. La cabaña 7 estaba a un corto paseo por un sendero de grava bordeado de linternas solares. En el interior, olía a cedro y a algo ligeramente dulce, quizás a limpiador de pino. Había una cama gigante cubierta con un edredón de franela, una pequeña cocina con una pequeña estufa y una puerta corredera que se abría a un pequeño porche que daba al bosque. El baño era básico pero estaba limpio. Dejé nuestras maletas mientras Olivia abría las ventanas para dejar entrar la brisa. «Es perfecto», dijo, rodeándome con sus brazos. Le besé la mejilla. «Sí, elegiste bien». Esa primera noche, cenamos en el salón principal con otras 6 parejas. El comedor estaba poco iluminado y era cálido. Las ventanas se empañaron ligeramente por el aire frío del exterior. Un tipo local tocaba la guitarra acústica cerca de la chimenea mientras algunos empleados mayores se afanaban sirviendo vino y trayendo pollo asado y puré de patatas. Todo el mundo era bastante amable. La mayoría de las parejas tenían entre 20 y tantos y 30 y tantos años como nosotros. Una pareja, Mark y Jessica, se sentaron a nuestro lado y charlaron la mayor parte de la noche. Eran de 2 pueblos más allá y habían hecho el mismo fin de semana el año anterior. «A veces se pone raro», dijo Mark después de un par de copas de vino. «¿Cómo espeluznante?» Olivia se animó. «¿A qué te refieres?» «Solo ruidos extraños, sombras en el bosque. Había un tipo que juró que alguien llamó a su ventana en medio de la noche, pero su cabaña daba al bosque». Jessica puso los ojos en blanco. «Solo está tratando de asustar a la gente». Mark se rió. «No, en serio. Hay algo en este lugar. Es demasiado tranquilo. Todos nos reímos. Eso es lo que hacía la gente en estos lugares. Contaban historias de fantasmas para darle un poco de emoción». De vuelta en nuestra cabaña esa noche, el aire había bajado rápidamente. Podías ver tu aliento incluso en el interior cerca de las ventanas. Olivia y yo nos acurrucamos en la cama. La estufa de leña crepitaba suavemente en la esquina. No nos molestamos en cerrar la puerta interior de la habitación contigua. No había nadie al lado, y, sinceramente, ni siquiera lo pensamos. En algún momento alrededor de la 1:30 de la mañana, me desperté. Había un olor, no fuerte, pero agudo, casi químico, como aire viciado mezclado con algo más, algo podrido. Me recordó a un mapache muerto que encontré debajo de nuestro porche el invierno pasado. Olivia se revolvió e hizo una mueca. «Uf, ¿hueles eso?», asentí, ya balanceando mis piernas por el costado de la cama. Quizás algo se metió en las tuberías. El olor parecía más fuerte cerca de la puerta de la otra habitación. La abrí un poco y entré en la oscuridad, encendiendo la pequeña lámpara junto a la cómoda. La habitación parecía estar bien. Cama sin usar, mesa polvorienta, ventanas cerradas. Pero algo no se sentía bien. Revisé debajo de la cama, dentro del armario, incluso corrí la cortina de la ducha en el pequeño baño. Nada. Aún así, ese olor era peor aquí. Abrí la ventana para ventilar
Luego volví a nuestra habitación y cerré la puerta de conexión. Olivia roció un poco de niebla de lavanda en su almohada y tratamos de dormir de nuevo. Estuve acostado allí durante mucho tiempo, con los ojos fijos en las sombras que se movían fuera de la cortina. A la mañana siguiente, el olor había desaparecido. Tomamos café en el porche, vimos a unos ciervos cruzar entre los árboles e hicimos una caminata guiada por la naturaleza con otras 2 parejas y el perro del complejo, Buck. Era un gran perro mestizo que guiaba el camino como si fuera el dueño de la montaña. Todo parecía normal. Esa noche, sin embargo, las cosas cambiaron. Cenamos de nuevo con Mark y Jessica, seguido de una breve actuación acústica en el sótano del albergue. Después, Olivia y yo volvimos a la cabaña, un poco mareados, un poco cansados. Alrededor de la medianoche, nos estábamos cepillando los dientes cuando lo oímos. Un golpe, suave pero deliberado desde la otra habitación. Me quedé helado a mitad del cepillado. ¿Oíste eso? Olivia asintió, con los ojos muy abiertos. Quizás el viento. Caminé hacia la puerta de conexión y pegué la oreja. Otro golpe, más cerca esta vez, como si alguien dejara caer un zapato. Mi corazón empezó a acelerarse. Quizás se cayó algo, dije, sin creerlo. Cogí la pequeña linterna del cajón de mi mesita de noche y abrí lentamente la puerta. La habitación estaba oscura excepto por la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Entré. Hacía frío, mucho más frío que en nuestro lado. Escaneé el suelo. Nada fuera de lugar, ni animales, ni lámparas caídas. Incluso volví a revisar el baño. Todo parecía exactamente como debía. Y entonces, mientras me daba la vuelta para irme, mi linterna iluminó la esquina. Había algo allí, alto, inmóvil, justo fuera de la vista completa. Una forma como un perchero. Solo que no había uno en esta habitación. Ni siquiera respiré. Simplemente retrocedí lentamente, cerré la puerta y giré la cerradura. Creo que hay alguien ahí, le susurré a Olivia. ¿Qué? Vi algo. Alguien en la puta esquina. Cogió su teléfono para llamar a la recepción, pero no teníamos señal. Por supuesto, la recepción aquí arriba era una basura. Cogí mi chaqueta, me puse las botas y le dije que no abriera la puerta a nadie más que a mí. Corrí hasta el albergue principal. La recepción estaba vacía, pero había una campana. La toqué 2 veces y luego otra vez más fuerte. Unos segundos después, un hombre que no había visto antes salió de la zona de la cocina. Rudo, quizás de unos 60 y tantos años, vestido con una camisa de franela y vaqueros. ¿Pasa algo? Le conté todo en voz baja pero con urgencia. El olor, los sonidos, la forma en la esquina. Su rostro cambió. ¿Cabaña 7? Preguntó. Asentí. Desapareció por un momento y volvió con un rifle colgado del hombro. Muéstramelo. Volvimos juntos. Cuando llegamos a nuestra cabaña, Olivia abrió la puerta, pálida como un fantasma. El hombre me hizo un gesto para que me quedara atrás mientras entraba en la otra habitación. Se fue durante quizás 30 segundos antes de volver a salir. La otra puerta está abierta, dijo en voz baja. Quien quiera que fuera, se ha ido. Esa habitación tenía su propia salida, una pequeña puerta lateral que nunca habíamos usado. Olivia me agarró del brazo. ¿Quién era? El hombre negó con la cabeza. No lo sé. No sois los primeros en denunciar este tipo de cosas. Hace unas semanas, nos desapareció algo de comida. Mantas, también. Alguien ha estado entrando a escondidas desde el bosque y viviendo aquí. Miró hacia los árboles. Podría ser alguien local. Podría ser alguien que no esté bien de la cabeza. No dormimos esa noche.
Por la mañana, nos permitieron cancelar nuestra reserva antes de tiempo y nos dieron un reembolso completo. El hombre, se llamaba George, el hermano del dueño, nos acompañó a nuestro coche. Pondremos cámaras, nos dijo, y probablemente cerraremos esas puertas de conexión a partir de ahora. No dije mucho. Mientras nos alejábamos, miré por el espejo retrovisor hacia los árboles, y solo por un segundo, juro que vi a alguien de pie en el borde, observándonos partir. Todo empezó como un sueño. Mis abuelos habían decidido invitar a toda la familia a un crucero de 10 días por los cayos de Florida y las Bahamas, y parecía una fantasía. La línea de cruceros se llamaba Ocean Crest, y el barco en el que estábamos era el Sapphire Empress. Era uno de esos buques gigantes y deslumbrantes que se sentían más como una ciudad flotante que como un barco. 12 cubiertas, 5 piscinas, un pequeño teatro, discotecas, restaurantes interminables. Éramos 13 en total. Yo, Sophie, mi hermano mayor, Alex, de 21 años, mi hermano menor, Noah, de 15, mi hermana Jessica, de 19 años, y su novio Ben, mi madre y mi padre, mi tía Claire y mi tío Sean, mis 2 primos, Olivia y Jack, y por supuesto, la abuela Margaret y el abuelo George. Como los camarotes se asignaban técnicamente por número de adultos, mi hermano Alex y yo no debíamos compartir habitación, pero Alex consiguió su propio camarote y afirmó que nuestro padre se quedaba en él con él y nadie lo comprobó realmente, así que pude quedarme con él. Pensamos que estaba bien siempre y cuando no dejáramos pruebas evidentes como mi neceser a la vista. Me encantaba tener ese espacio con él. Alex era mi persona favorita de la familia. Inteligente, divertido, protector sin ser agobiante. Nunca me trató como a una niña. Pasamos muchos de los primeros días juntos, comiendo en el buffet, explorando el barco, nadando en las piscinas de agua salada de la cubierta 10. Por la noche, él salía a uno de los salones o bares para adultos, y yo solía acostarme temprano o salir con Jessica y Ben. Pero en la cuarta noche, las cosas cambiaron sutilmente, silenciosamente, y no me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. Día 4. El hombre de la pared. Empezó en la discoteca del barco. Sí, lo sé. Técnicamente no se me permitía entrar. Tenías que tener 18 años para entrar, y yo tenía 17, pero parecía mayor para mi edad, y había tomado prestada la identificación del crucero de Olivia, ya que ella no iba a salir esa noche. Ella tenía 15 años, pero era baja y muy obviamente no era yo. Nadie lo cuestionó. Alex ya estaba en el club cuando me colé por un lado. La música estaba alta, algún remix pop retumbando por los altavoces, y el lugar estaba tenuemente iluminado con esas luces de club azules y moradas. Alex me saludó desde la barra, con una copa en la mano. Yo no estaba bebiendo, solo quería bailar un poco, empaparme de la diversión. Pero antes de que llegara al otro lado de la habitación, sentí algo raro. ¿Conoces esa sensación que tienes cuando alguien te está mirando fijamente? No mirando, mirando fijamente, sin interrupción y deliberadamente. Esa opresión en el pecho que todavía no es miedo, sino incomodidad. Giré la cabeza lentamente, escaneando la habitación. Estaba sentado solo junto a la pared del fondo, delgado, pálido, con el pelo oscuro y ralo y una camisa de lino arrugada. Parecía que podría tener unos 40 y tantos años, quizás más. Tenía una mano alrededor de una bebida, la otra descansaba extrañamente quieta en su rodilla, y sus ojos estaban fijos en mí. Pensé que tal vez me lo estaba imaginando, así que me moví a la izquierda. Su cabeza se giró, luego a la derecha. Su mirada me siguió.
Mi piel se erizó bajo la suave iluminación. No había nada casual en ello. Su expresión era inexpresiva pero concentrada, como si yo fuera algo que él había elegido de una fila. Caminé hacia Alex, fingiendo que no pasaba nada. ¿Estás bien?, preguntó, levantando una ceja. Sí, solo hace calor aquí, mentí. Después de unos 10 minutos, me incliné. Oye, voy a buscar a Jessica y Ben, te veré en la habitación. Él asintió. ¿Seguro? Sí, dije. Envíame un mensaje si te vas antes. En el bar encontré a Jessica y Ben fuera de la discoteca, en el bar de Martinis. Estaban bebiendo, riéndose de algo, con las piernas entrelazadas bajo los taburetes de la barra. Me senté a su lado actuando con normalidad, pero mi corazón todavía estaba nervioso. Seguí escaneando a la multitud, y entonces lo vi. El mismo hombre de dentro del club, ahora sentado al otro lado del bar, solo como antes. Ni siquiera fingió no estar mirándome. Esta vez no tenía ninguna bebida en la mano, solo esos ojos vacíos y hambrientos. Me agarré las rodillas, tratando de convencerme de que estaba exagerando. «Oye», dijo Jessica, dándome un codazo. «¿Estás bien? Pareces rara». «Estoy bien. Cansada», dije rápidamente. No se lo dije. No sé por qué. Quizás no quería arruinar la noche, quizás no quería sonar dramática, o quizás, en el fondo, no creía que nadie se lo tomara en serio. Dejé el bar unos minutos después y comencé a regresar a nuestra habitación. Los pasillos del barco estaban silenciosos, iluminados por suaves luces ámbar. Mis sandalias resonaban débilmente mientras caminaba, mirando hacia atrás cada 10 segundos. No había nadie, no que pudiera ver la puerta abierta. Nuestra habitación estaba en la cubierta 7, en el centro del barco. Cuando doblé la esquina hacia nuestro camarote, vi algo que me revolvió el estómago. La puerta estaba abierta, solo una rendija. La luz interior estaba encendida. La habíamos cerrado con llave. Sabía que lo habíamos hecho. Recuerdo claramente oírla cerrarse cuando Alex se fue. Me quedé helada. Mis dedos temblaron cuando alcancé el pomo. «Alex», llamé suavemente, empujando la puerta con un pie. Silencio. Ningún movimiento. El aire dentro se sentía extraño, quieto como si contuviera la respiración. Entré lentamente. Las camas estaban intactas. Mi mochila seguía en la silla. La puerta del baño estaba entreabierta. Eché un vistazo dentro. Nada. Esperé un minuto entero antes de dejar caer los hombros. Quizás Alex se había olvidado de cerrarla del todo. Quizás el servicio de limpieza había pasado por accidente. Me puse unos pantalones cortos y una camiseta y me metí bajo las sábanas. Mis pensamientos seguían girando en torno a la cara de ese hombre, su mirada. Finalmente, caí en un sueño superficial e inquieto. No sé qué hora era cuando me desperté. Todo estaba oscuro. El zumbido del barco era constante y las cortinas estaban corridas, pero algo me había rozado la cara. No un bicho, no la manta, una mano. Mis ojos se abrieron de golpe. Susurré. «Alex, Paragraph». Entonces lo vi, una figura alta de pie junto a mi cama, y la cama de Alex estaba vacía. El grito salió de mí antes de que lo procesara por completo. «¡Fuera! ¡Alex!». La figura se abalanzó sobre mí, quizás tratando de taparme la boca, pero yo ya estaba retrocediendo contra la pared, gritando. La puerta se abrió de golpe y Alex entró volando detrás de él. «¿Qué rugió. Tacleó al hombre al suelo, golpeándolo, arrastrándolo lejos de mí. No podía dejar de gritar. Tenía la garganta en carne viva. Salí de la cama y pateé el costado del hombre. Mis manos temblaban incontrolablemente. En cuestión de segundos, el pasillo estalló con pasos. Mi padre fue el primero, luego la seguridad.
Gente de las habitaciones cercanas asomó la cabeza confundida. El hombre no se defendió. Simplemente seguía murmurando algo. Nunca olvidaré la expresión de su rostro, aturdido, como si ni siquiera estuviera del todo allí. Se lo llevaron esposado. Me senté en el pasillo envuelta en una manta, temblando. Alex se quedó a mi lado todo el tiempo. No podía parar de llorar. La seguridad dijo que de alguna manera había conseguido una tarjeta de acceso de repuesto. No estaban seguros de cómo. Sospechaban que había estado observando a los pasajeros y memorizando los números de los camarotes. Estaba en uno de los camarotes individuales de la cubierta inferior, viajando solo, sin antecedentes penales, sin comportamiento sospechoso. Lo encerraron en la celda de detención del barco durante el resto del viaje y lo entregaron a las autoridades cuando atracamos. Nunca supe su nombre completo. Lo que sí sé es que me había estado observando, rastreando, entrando en nuestra habitación cuando pensaba que estaba sola. No tenía bolsa, ni herramientas, solo sus manos e intenciones que todavía no quiero imaginar. Nunca terminé el crucero. Después de esa noche, me negué a quedarme una hora más en ese barco. Cuando atracamos en Nassau a la mañana siguiente, mis padres nos consiguieron un vuelo a casa. Ya no voy de crucero. No me quedo en habitaciones de hotel compartidas y no dejo que la diversión anule mis instintos, porque a veces los lugares más aterradores no están embrujados. Simplemente son lugares donde alguien te está observando, esperando y planeando. Isaac C., superviviente del incidente del Sapphire Empress, 2023. Si alguna vez sientes que alguien te está observando, créete. Vete. Díselo a alguien. No estás siendo dramático. Estás siendo precavido.